Hola, bona tarda. Bona tarda a tots. Sí. Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo Foro ESARC. Me gustaría agradecer la presencia hoy de varios arquitectos invitados, empezando por Alfonso Soldevila, Eugeni Bach, Bartomeu Ramis, Víctor Rahola y Vicent Sarrablo, que están aquí acompañándonos para generar un poco de debate al final de la charla. Presentar a José Miguel de Prada de Pool en Barcelona para nosotros es un orgullo, pues es un lugar donde muchos amigos nuestros o arquitectos que hay aquí en la sala hemos admirado y seguido su trabajo. Lo hemos revisitado y creo que está en constante actualidad. Es un claro ejemplo que el exdirector de esta escuela, el señor Vicent Sarrablo, está tutorizando la primera tesis que se hace de su obra, que la está llevando Nuria Prieto, que es la colaborada de Tectónica, enlazando con la conferencia que dio la semana pasada Carlos Quintans. Ella es la colaboradora de Carlos. Entonces, creemos que es importante también que sepáis que desde aquí se están haciendo tesis interesantes sobre la obra de José Miguel Prada de Pool. Muchos arquitectos, y yo me incluyo, nos hemos visto influenciados por su línea de pensamiento y por esta maravillosa manera de mirar tan inteligente, emocionante y atrevida. En Prada de Pool, la arquitectura para mí es un constante investigar, buscar, comprender y resolver aquello de una manera eficiente, lógica y, por qué no, sensible y sensual. La solución para Prada a veces no es evidente y creo que su trabajo es un constante descubrimiento de esa solución. Prada de Pool ha sido profesor de la escuela, o es profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid de proyectos desde el año 85 y fue profesor de estructuras neumáticas, ligeras y tensadas del 66 al 85. Entre el 80 y el 82 obtuvo una beca Fulbright para investigar en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y ha sido profesor visitante de esa escuela. Sus trabajos, proyectos e investigaciones han recibido numerosos premios, del cual os destaco el Premio Nacional de Arquitectura Española, pero una de las cosas más interesantes es que él en realidad ha sido el pionero en introducir en España las estructuras ligeras, neumáticas, los hinchables y las estructuras tensadas, además de un ferviente activista contracultural de los principios de los años 60. José Miguel, es un placer poder tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, por favor, y recibamos con un fuerte aplauso a José Miguel Prada de Pool. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Me oyen? Bueno, el aplauso tiene que ser al final, digo, porque antes de que haya empezado a decir nada, ya condiciona lo que vaya a decir una de los leitmotiv, aunque yo he pasado, básicamente todo el mundo me pide siempre lo mismo, las arquitecturas hinchables, las tensadas y demás, y me he pasado toda la vida haciendo montones de cosas que no han salido nunca. Y digo, pero bueno, ¿y esto? Y por eso digo arquitectura evanescente o la estética de la desaparición. Me hicieron una entrevista en El Mundo y entonces me sacaron una frase que se conoce que yo había dicho, pero me pareció estupenda. Dice, mira, si tienes un poco de cabeza, lo mejor es desaparecer. Porque así no tienes enemigos. Porque si sacas la cabeza, en este país nuestro, vamos, todos te dan con el cazo encima y cuando ya estás otra vez agachado, pues entonces todo el mundo está contento. Y entonces lo que yo he tratado y trato de comunicar a la gente que la mejor manera y la mayor parte de todas las cosas que yo he hecho es precisamente para ahorrar energía, para que las cosas cuesten lo menos posible, duren lo menos posible. ¿No os ha llamado a vosotros la atención? ¿Habéis ido alguna vez con alguno que sea arqueólogo y que hace excavaciones y no sé cuántos? Y encima de la Barcelona que tenemos ahora, empiezas a excavar y sale una Barcelona medieval. Y sigues excavando, sale una renacentista. Sigues excavando y sale una medieval. Y sigues excavando y hay un poblado árabe. Y dices, pero bueno, ¿y cómo ha crecido el terreno así? Es una cosa, yo todavía no me lo he logrado explicar,
pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, para que eso no pase, si las cosas que hacen antes de que se mueran desaparecen, pues ya no necesitas empezar a rellenar para hacer las cosas encima, digo yo, ¿no? Y entonces con eso nos ahorraríamos un montón de trabajo, de esfuerzo y demás. Y de hecho, las arquitecturas estas neumáticas dice, ¿cuál es el material más barato de todo el mundo? El aire. Hay una masa de aire inmensa y entonces coges una lona de camión, pero de los camiones estos TIR, y entonces con eso haces una cubiertita y con el mismo ventilador que estás renovando el aire, mantienes la estructura, pues no te vale 2 duros. Que hay que llevársela a otro lado porque haces un paquetito. Yo hice una que no la vamos a ver aquí porque vamos a hacer cosas un poquito más entretenidas. Un almacén para astilleros españoles, porque todo el arrabio y ese cuando estaban ahí en el puerto de Cádiz, venía el viento y todo el polvo de las soldaduras de los barcos y demás empezaba a crear una nube de contaminación terrible. Entonces la nube tenía 33 metros de ancho por 170 metros de largo, 180. La llevamos desde Madrid en 3 paquetes que eran 2,50 por 2,50 por 2,40 de altura. No se puede llevar. Y entonces no necesitamos ni un camión, eran 2 furgonetas de estas en las que iban y costó pues 4 perras llevarlo allí, lo levantaron, como luego había sido muy barato, cuando ya dejaron de reciclar o de almacenar allí el arrabio de estos, desaparecieron y se acabó. O sea que lo que vamos a ver es todas las cosas que han desaparecido. Este fue uno de esto es del año 82, que fue cuando me invitaron en MIT y estuve dando clases allí y me pidió uno de los organizadores cuando hacen el final de curso y entregan los diplomas y demás, lo hacen precisamente en este campus, esta bóveda tan antigua con esa especie de columnas que son jónico-corintias, lo que sea. Esto es MIT, que luego es un instituto tecnológico, pues que no le pega nada a esa estructura. Entonces, en el campus, todos los años, cuando hacen la presentación, llueve. Y me dijeron, hombre, ¿y no podríamos cubrir el campus y tal? Y entonces con los alumnos, esto es una maqueta que hicieron, no, está aquí montada y no está a escala, pero debía de tener en tamaño normal, en tamaño real, lo tengo en el estudio y aproximadamente tiene como este tamaño. Y tiene 4 elementos que son 1, 2, 3 y 4. Y entonces la maqueta la hicieron los alumnos de MIT, una maqueta preciosa, pero preciosa. Y yo decía, mira, eso lo montas cada año, lo pones ahí encima, esto es un material de estos de Mylar, que entonces era muy caro, es un material de Mylar, y luego lo vuelves a plegar y ya está. Y entonces esto además, como veis, aquí tiene una lineecita acá de enganche, de modo que esto lo desenganchas y entonces puedes montar 1, 4, 6 u 8 y de hecho el pabellón que se hizo en la Expo del 92 en Sevilla, que estaba el célebre palenque que hice yo, que tenía unas cubiertas enormes y estaba basado precisamente en esta maquetita y entonces en vez de haber 2 había 6 en este sentido y 4 en este sentido, ¿no? En el otro sentido eran 8 y 6 y cubrían un área pues, de 130 metros por 60, por 80 o así de ancho. Y entonces eso se montó, el montaje de esa estructura duró, yo creo que fueron 6 días. Menos no se le puede pedir, o más no se le puede pedir a la vida. Aquí se ve el ingenio, veis que estos son unos alambritos que han montado aquí, está la soldadura que hacen y entonces eso lo quitas de ahí y vuelves a tener las cubiertas separadas. Con esta cubierta, precisamente, lo que acabé haciendo es un auditorio que se hizo en Villaverde. Aquí se ven, estos son ya 2 enganchadas aquí, con estas son 4, pero luego, esto una vez que terminó, fíjense cómo son las estructuras de Frei Otto, se han visto
tiene unos mástiles inmensos que tienen 3 metros de anchura. Y dices, hombre, pero si los mástiles de los barcos no tienen esas dimensiones, si tuvieran esos mástiles de los barcos, esos mástiles de Frei-Otto, vamos, se hundían, pero todos. Y entonces, basado en eso, basado precisamente en eso, pues tenemos estos mastilitos, que en realidad es como los de los barcos, y precisamente esto te sale un mástil muy finito, porque el problema que tienen los que sepan algo de estructuras, el problema que tiene un elemento vertical que trabaja a compresión es el pandeo. Si no hay pandeo, resulta que una sección como esta soporta probablemente 4 o 5 toneladas o más. Y entonces no necesitas ponerle ahí ninguna estructura. Entonces luego este se desmontó y esto que decimos de la transformación y luego parte la mitad de este que luego ya no le fui sacando a los sucesivos, no les fui sacando, aquí se ve cómo da la sensación de que es una sola cubierta enorme hasta allá y aquí son 2 conectadas por ahí en medio y luego allí son otros 2 y luego otras 2 de allá. Y se desmontaron en trozos y auditorios pequeñitos que luego hubo en Villaverde y hubo en los barrios de alrededor, estuvieron hasta que un buen día pues el ayuntamiento, pues como se utilizaban poco, los desmanteló y tal y ya desaparecieron. Pero estuvieron, esta misma estructura se dividió en partes, se dio lugar a 4 auditorios distintos en tiempos distintos. Entonces, gran parte de todo el trabajo mío se basa precisamente en eso. Aquí vemos cómo está, que todo eso, esto es una especie de canalón que como por arriba está abiertas las juntas y demás, pues cuando llueve el agua por aquí y viene por aquí y entonces ahí no tiene ningún problema y esto está enganchado, como vemos, con unas cuerdecitas, así como atan las lonas de los camiones. El que haya visto los camiones, cuando le ponen la lona por encima, le ponen una cuerdecita ahí y tampoco tiene mucho problema. Es decir, que estamos utilizando los recursos más ramplones para lograr algo que, sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, parece que es un desarrollo tecnológico verdaderamente importante. Pasando a otro lado, que aunque también es una estructura inflable, yo lo que trato es de presumir, siempre desesperado, de que yo en este trabajo intenté hacer el primer edificio virtual del mundo. Porque esa pista de hielo en Sevilla, independientemente de los problemas energéticos que resolvía, iba a tener montones de proyecciones por fuera, de modo que la gente, al estar patinando sobre hielo allá, se encontrara a lo mejor con una carrera de coches que iban a su lado y había una serie de botes que echaban incluso olor a tubo de escape para que la gente tuviera una sensación muchísimo mayor, pero eso, al final, yo cobré la mitad de todo esto. Esta era la pista de hielo, que yo en principio no quería que hubieran puesto una pista de hielo, porque, entre otras cosas, en Sevilla, cuando me dijeron, y vamos a hacer una pista de hielo en Sevilla, yo decía, ¿Sevilla? Con el calor que hace ahí al sur, porque aquí en España, en el único sitio donde había, era aquí en Cataluña, que había en Cataluña, y no sé si en Bilbao, había también un equipito de hockey sobre patines de hielo y nada más. Y decía, y entonces allí, ¿quién va a patinar sobre hielo? Si la gente no sabe patinar, no tienen traducción ninguna. Y aquí, sin embargo, en Barcelona, toda la vida los patines sobre ruedas desaparecieron, pero la gente patinaba sobre ruedas y sobre hielo maravillosamente bien. Bueno, pero a mí me encargaron y digo, pues bueno, pues vamos a hacerla. Y entonces, como allí hacía un calor inmenso, entonces lo que hice fue, para que el hielo no se derritiera, le puse alrededor una barandilla, toda una barandilla de vidrio, pero cerrada, de modo que la ventaja que teníamos en ese momento era, primero, el aire frío está abajo y el caliente está arriba. Y entonces estuve haciendo unos trabajos que luego estas cosas, como yo siempre comento, las cosas más sencillas y más baratas son las que más desarrollo tecnológico necesitan. Porque para que un ala de mosca
soporte el vuelo que soporta. En ese caso la naturaleza pues lo ha seleccionado durante a lo mejor 200.000 años. Pero aquí lo que teníamos que hacer es a base de ingenio. Y entonces yo pensaba, como el aire frío es precisamente el que está abajo, lo que vamos a hacer es estudiar cuando esté la temperatura a 35 o 36 grados, cuál es el cambio del gradiente térmico de aquí hasta arriba, de modo que aunque arriba el soleamiento, otra característica es que al ser redonda, también siempre, según el Sol, el punto de máxima soleamiento, que es perpendicular al rayo del Sol, está aquí y luego va recorriendo por aquí o por aquí, pero no es en toda la esfera. Si es un plano, que son los paneles solares, pega de plano, y entonces, como teníamos por un lado eso, yo, en vez de hacer una bóveda cuadrada, pues lo que hice son dos circulares que se unieron por el medio, y la altura está de tal manera que mientras el viento no sopla, y además es lo normal en verano, pues el gradiente térmico, abajo teníamos el hielo a menos 4 grados, y sin embargo medíamos la temperatura aquí en la parte de arriba de la bóveda, y la parte de arriba de la bóveda estaba a 46, pero el hielo no se derretía. Y sin embargo, cuando llegaban los patinadores y se ponían a patinar, el solo hecho de que esto estuviera a menos 4 grados, aquí yo estuve midiendo también a esta altura, ya tenías 19. Entonces, la gente también estaba fresca, no tenía calor, pero en el momento que empezaban a patinar, removían las capas de aire y necesariamente teníamos que aplicar frío para que no se derritiera el hielo. Y sin embargo, los patinadores empezaban a llegar como a las 6 de la tarde, y a mediodía estaba el hielo impecable. Y tenía el mínimo de la refrigeración, prácticamente no funcionaba. Solamente estaba renovación de aire y el frío que se le daba a la capa de abajo. Y estaba pues maravillosamente bien. Y entonces todo esto, además lo dividimos esto estaban enterrados todas las instalaciones, y estos eran vestuarios modulares. Entonces esta era la entrada. Si había poca gente, funcionaba solamente este vestuario. Si había más gente, funcionaba este vestuario. Y si estaba lleno, funcionaban este y este. De tal manera que también dividíamos los vestuarios en módulos para que según la cantidad de gente tuvieran un montón de opciones y no se gastaran en vigilancia de las instalaciones y demás. Y esto tenía, ya digo, estos eran cafeterías, que era lo mismo. Si había una cafetería autoservicio, que entonces no existía el autoservicio. Se inventó allí en el 71, y entonces había un cacharrito allí donde tú cogías no sé cuántos, y a la salida había un fulanito que te cobraba de la cafetería esta. Entonces, si había poca gente, estaba abierta una; si había más gente, estaban abiertas dos; y si había más gente, estaban abiertas 3. Y entonces con eso también resolvíamos el tema este de la... Esto es la construcción que, como no encontraron, que además fue otro de las anécdotas verdaderamente curiosas, como los propietarios no encontraron en Sevilla para una instalación de estas dimensiones, no encontraron ningún solar ni nada, porque todo valía un disparate, pues entonces me cogieron a 30 kilómetros de Sevilla, en medio de un olivar. Esto era terreno de olivos, y yo decía, chicos, esto es como lo del Lorca, ¿no? Por el olivar venían bronce y luna los gitanos. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Más tópico no podía ser, porque una pista de hielo en medio de un olivar era la cosa, bueno, pero más descomunal y más graciosa que yo he visto en mi vida. Y entonces en Sevilla, mientras se estuvo haciendo, decían, no, es que están haciendo, cuando empezaron a ver las cúpulas, están haciendo una estación, la NASA está haciendo una estación de seguimiento de satélites. Y yo decía, es que la imaginación de estos sevillanos es verdaderamente tremenda. Y esto ya está prácticamente terminado. Y entonces, luego otra de las cosas que también tenía aquí Gracia eran estos pasillos, que eran pasillos sobre hielo, de tal manera que esto era una especie de pista de hielo, discoteca, donde había puesto un podio, que luego se empezaron a hacer cosas así, un podio grande, y entonces había el director de las proyecciones que decía, bueno,
y ahora carreras de automóviles, salgan todos los patinadores y no sé cuántos, y entonces se iban a proyectar precisamente por todos estos corredores, pues había como del orden de unos 120 proyectores más 400 speakers para que la imagen fuera acompañada por el sonido. O sea, que no es que se oía el sonido, sino el sonido se oía cuando estaban los coches pasando a tu lado, en la imagen, o cuando veías, pues a lo mejor, un río de estos de ahí de África, que venía una canoa y había un montón de negros así, dándole a las canoas y cantando una canción, y oías pasar todo ese tipo de cosas. Bueno, al final, ni me pagaron solamente la mitad, los terrenos no los habían comprado, todo había sido un préstamo que se había pedido al Banco de Crédito de la Construcción, y como daban el 30% para obras nuevas, y entonces esto por la imagen que tenía, subieron el presupuesto 4 veces más, y entonces solamente con la subvención pues le salía gratis la pista de hielo de Sevilla. Pero resulta que el Banco de Crédito de la Construcción desapareció, y entonces esto empezó a estar abandonado, y al final acabó desapareciendo por completo, y ese edificio virtual pues no fue edificio virtual nunca. Por eso es lo que digo en mi frustración, que todas las obras nunca llegaba a ser una obra tal y como yo quería haberla hecho. Y entonces han quedado todas estas cosas que luego afortunadamente, ya digo, han desaparecido. Y estas eran las imágenes que se veían, ya digo, que desde fuera sonaba, y luego todos estos pasillos de vidrio que conectaban unas con otras, también esto para evitar que el sol diera demasiado fuerte aquí, pero a su vez salías con los mismos patines, sin quitarte los patines, todo el suelo estaba lleno con una goma de estas Pirelli muy gruesa, de modo que te cogías en la cafetería con los patines puestos, entrabas también allí, y por aquí paseabas, te sentabas aquí, estabas tomando tu pisco labis con unos arbolitos y con un paisaje pues más o menos agradable o amable, y vemos aquí cómo están gran parte de los arbolitos y no sé cuánto, y aquí mucha vegetación y todo lo demás. Y esto, pues, algunos de los pasillos de dentro, imágenes de todo este tipo de cosas, y cómo me hubiera gustado a mí que se vieran esos pasillos. Porque esto es de un invernadero de ahí de Versalles, de la zona de Francia y tal, que esto no tiene por aquí ningún cierre, sino todo esto es una especie de paseo versallesco de la gente poderosísima. Esto está en Francia, ya digo, en algunos de estos palacios de los grandes. Bueno, pues así se tenía que haber visto en algunas ocasiones, y en otras, pues como si estuvieran en Le Mans, igual. Bueno, estas son las alturas de las cúpulas que vemos aquí ya desde dentro, y aquí es donde se ve perfectamente también toda la pista de hielo, cómo cierra todo esto, el embalse donde está el frío principal, y aquí todos son las torres de aire frío, que ya digo que en el momento en el que empezaban a entrar los patinadores, teníamos que echar chorros de aire frío, que lo que hacían se proyectaban directamente hacia acá, no hacia arriba, de modo que el aire frío se quedara embalsado siempre aquí, y lo que ocurría arriba, decía, bueno, con tal de que el hielo no se derrita, si tú estás patinando agradablemente bien a 20 grados que tienes la cabeza, o 22, pues estás en la gloria bendita. Y aquí incluso, esto es una publicación que hicieron la revista norteamericana que se llamaba Fortuna. Y yo decía, fíjate cómo deberá de ser para los norteamericanos. Si se hubiera hecho en Estados Unidos, esto habría sido la bomba. Yo digo, vinieron reporteros de Estados Unidos, de la revista Fortune, que precisamente lo que hacía era publicar cosas que podían ser un negocio en el futuro, fantásticos y no sé cuántos, y al final, pues ya digo, yo con esto no solamente no gané un duro, sino que me costó el dinero encima. Y desapareció, afortunadamente. Bueno, esto es para dar una escala que ahí a la hora de arreglar o mantener podíamos subir a través
En todos estos sitios he subido yo cogido por la cuerda, aquí como si fuera una escaladora alpinista, a ver cómo estaban los cables de arriba, cómo se habían sujetado bien, y viendo la obra. Este es un colaborador mío que luego fue un arquitecto importante sevillano que hacía cosas muy cuidadas y se llamaba Luna, de apellido. No sé si a alguno de ustedes le sonará. Y este es un trabajo de, yo digo, la ciudad instantánea de Ibiza, que es lo que en general acaba pidiendo todo el mundo. Y esto se hizo pues de la manera más pedestre del mundo. Hubo un congreso internacional de estos que hacía la Asociación de Diseño Industrial, que eso lo conocerán porque era puramente barcelonés, el ADIFAZ, Asociación del Diseño Industrial Fomento de Artes Decorativas, que yo creo que sigue existiendo, ¿no? Y entonces estos se encargaron de organizar el congreso y iba a ser en la isla de Ibiza, que entonces tenía, pues yo creo que tenía solamente un pueblito de 50 o 60 habitantes, entonces allí no había nada. Y por eso se organizaban allí unos congresos en un hotel lujosísimo que quedaba en la Cala de San Miguel, que el hotel no se ve aquí, el hotel está como por este lado, en una ladera que viene, porque por aquí abajo viene el agua, ya lo veremos en algún lado. Y entonces, era el año 70, el 68, y todos los movimientos de mayo del 68, el Woodstock y todo eso habían revolucionado a todos los estudiantes, y entonces los estudiantes de arquitectura y de diseño dijeron que ellos también querían participar allá. Decían, pero hombre, si esto es solamente para los profesionales, que venían todos los arquitectos y diseñadores de todo el mundo, los mejores que había en ese momento. Y entonces les dijeron, bueno, ya para taparles la boca, pues cogieron y le dijeron, bueno, hay aquí un dinero que hemos logrado reunir y entonces con ese dinero vosotros os apañáis. Entonces lo repartís en becas entre 10 o 12 personas que vayan allá. ¿Y qué hicieron los alumnos? Se gastaron todo el dinero en propaganda y entonces mandaron a casi todas las universidades, escuelas de arquitectura y universidades de diseño que conocían, mandaron unos panfletos: estudiantes de diseño, uníos, tenemos que hacer un contracongreso porque no nos han invitado. Y entonces, como se habían gastado todo el dinero en eso, querían hacer también una carpa enorme, también como de 60 metros por 60 metros, para que los que fueran allí, que iban a tocar y hacer conciertos gratis, por supuesto, como había sido en Bostock y en la isla de White, que os sonará, ya a vosotros no sonará probablemente, pero fueron unos acontecimientos en aquellos años verdaderamente impresionantes. Los que dieron origen luego a la cultura pop de estas de los macroconciertos. Y entonces, pues me vinieron a mí para que les hiciera una carpa y yo digo, vamos a ver, pero una carpa de 60 metros por 60 metros, ahí en Ibiza, con el aire que hace ya en septiembre y demás, salían unas cimentaciones. Primero, la lona que íbamos a utilizar, aquello no lo soportaba, había que hacer toda una estructura de cables, pero la cimentación pues iba a tener los cimientos desde ahí abajo como hasta aquí, de hormigón, inmensos, porque el tirón que tiene, aunque sea una lonita, el tirón que tiene por metro lineal con la fuerza del aire es impresionante. Y entonces decía, ¿y eso qué pasa? ¿Que lo vamos a dejar y nos van a dar permiso para hacer eso? Chicos, es que no, poner los pies en el suelo. Y entonces pensando, hemos sido siempre el abogado de los pobres, ¿cómo podríamos hacer algo que esta gente pudiera utilizar y no sé cuántos y tal? Y entonces se me ocurrió, tenía una idea de estas también, que luego no he desarrollado nunca, pero de una ciudad ecológica, de veraneo, flotante, que se iba a hacer con un plástico hinchable parecido a esto, pero flotando en el agua. De tal manera que imaginémonos que se hacía aquí en alguna de las calas de la zona esta catalana y ahí estaban pues 200 o 300 personas haciendo el mes y pico de vacaciones y luego al año siguiente todo eso se recogía, se desmontaba y al año siguiente estaba en Tarragona y al año siguiente estaba en Castellón y al año siguiente estaba en Valencia
y al año siguiente estaba en la costa de Murcia, y al año siguiente no sé cuántos. Y cuando llegaba a Tarifa, habían pasado 7 años y se suponía que ya la naturaleza, aunque la gente hubiera recogido cosas, se había repuesto o había otra vez vuelto a regenerarse y demás. Y digo, hombre, pues a lo mejor con esto podemos hacer algo. Y entonces, aprovechando las dotes que tenía, que ahora es un arquitecto catalán muy conocido, Carlos Ferrater, estaban Carlos Ferrater, Fernando Bendito y no me acuerdo quién era el tercero, y entonces le dije, oye, pues ¿por qué no os ponéis vosotros al habla? Y yo voy a hacer una serie de ensayos con plástico de los flotadores de los niños, y entonces, si se habla posiblemente con Aiscondel o con alguna empresa de plásticos o así, que hacen plásticos para los flotadores de los niños, seguro que ellos a lo mejor, como es un congreso de diseño, pues igual lo dan gratis. Y efectivamente, primero tuvimos montones de problemas porque dijeron todos los técnicos que eso no se podía hacer. Pues yo había además dimensionado esto antes de empezar nada, yo había hecho ensayos en la escuela de caminos de ahí por eso digo que al final para hacer estas cosas hay que haber trabajado como una auténtica bestia y además sin cobrar nada también, que eso es lo más gordo. Y entonces había estado en los laboratorios de caminos con unos dinamómetros haciendo pruebas de la tensión, de formación y tal, no sé cuántos, y entonces normalmente como los flotadores de los niños siempre se hacen con unos electrodos que son circulares, de estos de alta frecuencia, y llegan, sueldan. Pero yo empecé a ensayar cosas de soldadura y digo, mira, soldadura primero, no podemos llevar allí ninguna máquina porque eso no lo soporta y además al lado del mar con la humedad y demás, ahí se puede electrocutar todo Dios, eso no se puede hacer. Pero por otro lado, el problema de la soldadura es que si te pasas, se corta. Y entonces, si cuando ya tienes hecho todo esto, la última soldadura aquí se corta, pues te has quedado pasando la mano por la pared, tienes que volver a empezar. Y entonces pensé, bueno, a lo mejor podemos grapar, pero claro, las grapas es que rasgan Y entonces empecé a hacer montones de ensayos con dobladuras y semidobladuras y tal, no sé cuántos, y entonces poniendo en el dinamómetro otra vez, y entonces llegué a una solución que luego veremos de las costuras, de tal manera que la diferencia entre una soldadura buena y lo de las grapas era que el grapado solamente perdía un 25% de resistencia. Es decir, que soportaba el esfuerzo así de tracción un 25% menos. Pero, sin embargo, como las grapas están una al lado de la otra, cualquier ondulación o cualquier derivación pues lo absorbía perfectamente bien porque el plástico, el alargamiento que tenía antes de rotura era pues de vez y media casi la dimensión de la pieza, o de 3/4 de dimensión. Y entonces cualquier deformación o cualquier error lo absorbía, que ya lo veremos, perfectamente bien. Y entonces, con unas pocas instrucciones y demás, lo que hice fue calcular con los vientos y las cosas cuál sería y la resistencia que tenían tanto las grapas como el plástico, cuál sería el máximo tamaño que iba a permitir aquello, que era precisamente este, y luego ya el siguiente, y todos los demás, como eran mucho más pequeños, ya no te tenías que preocupar prácticamente por nada. Y entonces, gracias a eso, lo mismo. Las puertas valían un disparate, una puerta giratoria, y luego además había que construirlas, llevarlas en barco, y dije, mira, pues entonces, como eso dice, si utilizas el aire, pues ¿por qué no utilizas el aire para cerrar la puerta? Y entonces ideé estas salidas, que yo le llamo hermafroditas, porque son mitad pene y mitad vagina. Y entonces, no, pero es que es así. Y entonces es completamente orgánico, y entonces incluso, que veréis, pues entre las instrucciones que se daba, que no sé si está por aquí en algún sitio, decías, tú lo que tienes que hacer para entrar bien no es pelearte con la puerta, porque si haces así, cuando vayas a hacer así, se ha vuelto a cerrar y no entras. Entonces tú imagínate que eres un supositorio, ¿sí? Pero sin risas, y entonces te pones así y entras, pero divinamente. Y eso lo sabe todo el que se haya puesto supositorio.
Bueno, pues con esas cosas, muchas veces, fíjense, que haciendo transferencias de unas cosas a otras, dices, hombre, ¿y eso por qué no se le ha ocurrido antes? Pues hacer de la necesidad virtud. Como no podíamos poner puertas giratorias, que era lo habitual, que valen un pastón y que luego además pesaban y se tenían que construir en otro lado y no había dinero, pues con eso ideamos esta solución que luego funcionó pues, maravillosamente bien y entonces dimos una serie de instrucciones y la gente, luego además, que también eso para la enseñanza es fundamental, por ejemplo, en seminarios y cosas que hemos hecho, hace poco hice un seminario también en Dinamarca, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Aarhus, y participaron como 300 alumnos y se pusieron allí a trabajar, y entonces, ¿cuál era la norma? Que también, en principio, se debía de utilizar aquí. Tú, cuando llegaras, tenías un panel en el que te decían cómo tenías que coser y demás, pero luego además tenías que ayudar a alguien que ya supiera grapar, porque tú solo no puedes grapar, ayudar a alguien que ya supiera grapar, y entonces pum, 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 y empezabas. Y cuando ya tuvieras costumbre, tú tenías la obligación de enseñar a otros 4. Y al siguiente, que eran 4 por 4, 16, como era una progresión geométrica, pues al cabo de un día que habían llegado los primeros estudiantes, 2 días después, pues había 40 personas grapando. Y pum, 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 y ya haciendo todo este tipo de cosas y demás. Y entonces esto, en principio, iba a haber sido más largo o más corto, y tenía un esquema general donde lo que se decía es, ves, que siempre a la hora de terminar un pasillo había que dejar el siguiente para que los otros hicieran las zanjas, cosían aquí grapando, pum, 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 y luego lo que hacían es cortaban el trozo este de aquí y ya está. No hacía falta ni siquiera deshinchar lo anterior. Y entonces aquello iba creciendo sin necesidad de bajar y luego volver a subir y luego volver a funcionar. Hubo algunos, que además era curioso, que decían los anacoretas, porque yo había dado la posibilidad en las normas de que si no querías trabajar mucho, pues lo que cogías, te cogías 2 ramas de las que hubiera por aquí de los pinares y entonces cogías un trozo de plástico de eso, le hacías 3 juntas y te hacías una tienda de campaña. Y entonces le ponías unas piedrecitas a lo de al lado, metías el saco de dormir abajo y entonces tenías desde eso y entonces algunos, que además la paradoja decía, si vas a un congreso a organizar la de Dios, lo del anacoretismo parece un poco raro, ¿no? Porque entonces, para hacerte la anacoreta no te pones aquí, te vas al otro lado de Ibiza donde no hay un alma. Y entonces allí meditas todo lo que quieras. Pero ¿qué es lo que pasó? Que todos estos de aquí, cuando vieron el follón que había ahí dentro, porque luego la gente llegaba ahí y como esto del mundo que cuando de repente las normas se rompen y tú entras de una manera distinta y por dentro es distinto y por dentro no sé cuántos, y la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Y de hecho, he visto yo las mujeres de los grandes diseñadores metidas con estudiantes en el mismo saco de dormir y demás, y estamos hablando del año 71. Franco no se había muerto todavía. Y esto, bueno, hubo un montón de problemas con la Guardia Civil y tal, pero como era un congreso de diseño internacional, las autoridades no quisieron dar la imagen de que aquello había revueltas estudiantiles y demás, y aquello pasó, y al final, ya digo, casi todo el mundo. Y luego otra de las cosas, que como esto era un campo, es una lástima, porque se organizó toda la estructura, el replanteo de esto, de modo que ninguno de los... porque era un campo de frutales, donde habían dejado, los propietarios dejaron que se hiciera, y pidieron permiso a los que tenían tierras ahí al lado. Y entonces la condición que además también yo insistí con todos los alumnos, que hicimos el replanteo para que se hiciera lo que se hiciera, todos los árboles quedaran como en medio. Y es una lástima porque ya en septiembre se estaban cayendo las hojas, pero si hubieran estado llenos de árboles, hubiera aparecido el típico boatiné de las chismas de las señoras, una cosa inflada y llena de botoncitos verdes, que eran los que parecía que sujetaban toda la estructura, que hubiera sido precioso. Pero vamos, que a pesar de todo, ya digo, quedaron aquí. Cuando se levantó todo esto, la misma tierra volvió a rellenar todo eso de aquí y
nunca quedó ni huella. Y dice, si eres inteligente, lo que hay que hacer es no dejar ni huella, ni rastro. Estas fueron algunas de las... Bueno, aquí estamos viendo esto. ¿Qué pone ahí? Por favor, entrar con cuidado de uno y otro y agachados. Y aquí, ¿lo veis, no? Está un señor agachado y está como tirándose un pedo y pone puf, puf, puf. Y entonces se supone que el de detrás... Bueno, esto es... que en principio, pues todo esto, sin embargo, desde mi punto de vista, es lo que fomentaba esa libertad que dices, oye, pues mira, si todo ese tipo de cosas son muchas veces de un excesivo respeto a unas normas que ni siquiera están escritas y que lo que impiden muchas veces es que la gente avance con una cierta libertad, porque se da por supuesto que eso, que si ha sido así hasta ahora, tiene que seguir siendo así. Y yo decía, hombre, si fuera así, seguiríamos viviendo en la época de piedra. Es muchas veces lo que se ha intentado desde los puntos de los centros de poder precisamente para eso aquí. Y los que entraban maravillosamente bien eran los perros. Esos metían el morro, ahí no había que darle instrucciones de ningún tipo. Metían inmediatamente el morro, ahí se ve, está el perrito metiendo el morro y entrando detrás del otro. Y aquí está precisamente eso. Y este echa un aire, el pobre perro, con el olfato que tiene, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Y luego, a la hora de inflar, pues cuando se estaba inflando, estaban hinchando, pues vinieron algunos de grupos de estos que habían ido, que eran grupos de teatro alternativo, que habían ido también a la convención y demás, y empezaron a hacer aquí una serie de espectáculos que fueron pues también bastante entretenidos, porque esta misma imagen, yo siempre pongo esta, porque esta fue durante el día, durante la noche es la misma, pero sin ropa. ¿Sí o no? Y eso es ahora. Imaginaos en el año 70, 71. Y esto es la parte, el interior precisamente del sitio este, que aunque lo otro teóricamente eran las otras cosas, todo esto eran, por así decirlo, vivienditas personales y demás, al final todo eso quedó completamente abandonado y donde estaba absolutamente todo el mundo es en el elemento este central y en el pasillo este general, que como vemos empezaron a poner por aquí mochilas y cosas de estas y al final estaba todo esto lleno de mochilas y todo el dormitorio era una cosa completamente comunal, lo que se hizo aquí. Mira, aquí ya se ven la diferencia de una zona a otra y aquí estaba todo el mundo y acabaron todos los diseñadores y los arquitectos de más prestigio bajándose aquí abajo a dormir. Y tenían un hotel de lujo, super lujo. Y aquí incluso, yo decía, llegó a ser una ciudad porque incluso se organizaron mercadillos, porque algunos estudiantes que no tenían un duro, lo que hacían se iban al pueblo de al lado, compraban hortalizas y tal, no sé cuántos, y los 4 días, como la gente tenía que comer, pues vendían frutas, verduras y cosas que podían hacerse en los bocadillos y demás. O sea que hubo no solamente habitantes, sino también comercio, intercambio comercial, se hizo también venta de viviendas, pero una venta que aquello que le había costado gratis, pues se lo vendían los unos a los otros y decían, y los que venían nuevos, dicen, oye, yo me tengo que hacer. Dice, no, te vendo mi vivienda por 60 euros. Y el otro decía, bueno, pues venga. Y entonces quitaba sus cosas de ahí y se venía aquí al elemento este central a funcionar. Y luego fijaros también extrañas cosas que pasaban aquí en estos colores, que parece que hay niebla, pero entrabas y daba la sensación de que había niebla, y sin embargo no. La saturación, que yo pensaba que era una cosa puramente óptica, luego al hacer las fotos, sin embargo se ve una cosa completamente distinta. Ahí está teóricamente lo que había en el esquema general, la carpa aquella que decían a la que iban, que no se hizo nunca. Esto eran las tiendecitas de campaña, este era el campamento,
la distancita y la carpa de no sé cuántos, que luego al final lo único que se acabó haciendo es lo de aquí. Y entonces incluso había una tercera etapa en la que se suponía que los que se empezaban a hacer amiguetes emitían una serie de tentáculos y de cosas para comunicarse unos con otros y organizar una cosa cada vez más compleja y más conectada. Y aquí están las instrucciones básicamente de cómo se hacía el plegado. ¿Ves? Cogemos dos líneas de estas, damos esta primera vuelta así, ahora doblamos por aquí y ponemos aquí, y ahora doblamos por aquí y doblamos para allá, y entonces la grapa tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de tal manera que si tú estiras en los dos sentidos, ya digo, la resistencia de esa costura es solamente un 25% menos o un 15% menos que si se hubiera tenido soldadura, pero admite todo tipo de irregularidades que la soldadura pues no admite. Bueno, estas eran las puertas. Esto es otro proyecto completamente distinto que ahora podría tener más sentido, y este es del año también 1979. Un concurso que hubo para el Ministerio de Educación, que eran unas escuelas que tenían que ser desmontables para estos pueblos, para poderlas rehacer, es decir, reformular toda su estructura, sus dimensiones y demás, pero con los mismos elementos. Y entonces esta fue la propuesta mía, que yo siempre he intentado desligar a la tierra del suelo, pero no como el Corbu que daba el 2,28, el hombre con el brazo levantado. Yo decía, pero hombre, ahí solo lo que queda es oscuridad. Lo que hay que hacer es levantarlo, pero levantarlo que una persona aquí pues tiene este tamaño. Y entonces incluso pasa por debajo de aquí perfectamente bien. Y entonces todo queda en las escuelas para campo de juegos, que luego lo que pasa en las escuelas no hay sitio para los deportes, y sin embargo la gente lo que hace es, tiene todas las comunicaciones, estas son las líneas de aulas, como se ve aquí en el plano, y entonces tenemos pasillo central, líneas de aulas con no sé cuántos, alguna rampa de subida y de todo, y luego aquí vemos unas lonas tensadas precisamente para los días que llueve y demás, cubrir la zona de juegos y demás, pero desgraciadamente esto que podía haber sido una cosa bastante interesante, pues al final aquí están los detalles, porque luego en este momento, fíjense que estas escuelas que son del año 79, el material que se va a utilizar es el material que hoy día se utiliza para las cubiertas estas de chapa gofrada, que tienen, esto es espuma de poliuretano, esta es la parte de arriba con este canalón que cierra aquí, estos son unos tornillos, y entonces con este tipo de material que teóricamente para las cubiertas, lo que hacíamos en las ventanas, lo que se hacía con una radial, se hacía un corte redondo y poníamos entonces las ventanillas de los autobuses. Yo digo, ¿por qué estamos los arquitectos poniendo unas carpinterías de aluminio, que es rotura del puente térmico, rotura del no sé cuánto, rotura del... Pero dices, oye, si el vidrio es así y el calor que se pierde por eso es tan pequeño que no tiene ningún sentido. Haces unos pocos números y dices, y te has ahorrado todo el dinero y el coste que eso supone, porque de hecho este profesor que tenéis aquí delante, de lo que empezó a decir de la cuna a la cuna, el coste de un material, de cualquier cosa, sea un panel solar, no es lo que vale cuando lo compras, no, sino todo lo que ha valido desde que se empieza a fabricar el primer tornillo y hacer no sé cuántos, y luego se hace el panel solar, y luego se limpia, y luego se mantiene, y luego después se desmonta, y luego se no sé cuántos, y luego se tira a la basura, pero luego la basura se recicla, y cuando otra vez ese material entra en el complejo de funcionamiento, te das cuenta que ese panel solar no ha sido rentable nunca. Nunca, y lo digo con conocimiento de causa, porque años después, algunos de investigación de algunos ingenieros norteamericanos que hacían análisis de los paneles solares, y un panel solar en el plano horizontal, en la mesa de los ensayos, horizontal, con todas las luces puestas a una distancia así, el rendimiento máximo que da es del 40%, no llega.
pero como resulta que eso en cuanto se ensucia un poco, el valor disminuye y que hacer un panel que está orientado continuamente y se mueve vale un disparate y no se puede hacer, pues al final uno se da cuenta que no tiene ningún sentido, porque cuando hay muchísimo sol uno necesita calefacción. Se calienta todo el edificio solo. Pero cuando no hace sol, que es cuando necesitas la carga, pues un panel solar no te rinde nada. Y el almacenamiento, pues bueno, esto es otra cosa distinta. Aquí me voy por las ramas cuando se me cortan, porque es que yo hablo como... Esto fue un concurso, también un hotel que se iba a hacer en los Emiratos Árabes, pero que luego tampoco, ni siquiera me gasté un montón de dinero, lo que cuando me dieron el Premio Nacional de Arquitectura, y aquí este profesor tan mayor que os dice algo, ha sido el Premio Nacional de Arquitectura más joven de toda la historia de la arquitectura española. Me lo dieron precisamente por la pista de hielo de Sevilla. Y yo tenía entonces, bueno, nací en el 38, yo que tenía pues 34 años o así, o 24, no me acuerdo cuándo es, 34, ¿no? Me parece, del 38 al 74, yo creo que van por ahí, ¿no? Y entonces todo el dinero que me dieron para esto me lo gasté porque iba a ser un hotel de lujo. Esto es el Mar Rojo y esto es unas cubiertas, y lo que yo estoy haciendo en este caso no es un invernadero, sino todo lo contrario. Yo le llamaba el veraneadero. Entonces aquí lo que íbamos a hacer es la idea esta del mundo árabe, que a mí me había fascinado siempre, la Alhambra y toda la jardinería que tenía en la Alhambra, que era una cosa maravillosa, y aquí en Abu Dhabi, que es desierto, todo esto, lo he puesto con tablero porque todo esto es desierto, pero desierto de los que no tienen ni una brizna no hay ni un solo árbol. Luego lo que pasa es que lo han regado artificialmente y han hecho unas cosas, bueno, entonces el hotel este, todo esto iba a ser un jardín, vamos a ver, todo esto, la parte de abajo, iba a ser, como se ve aquí, un jardín de esto lleno de árboles y lleno de plantas. Le estoy quitando la cubierta y entonces, ¿veis? Esta era la parte de abajo. El jardín este edénico que describen en el Corán, y entonces está lleno, todo esto son árboles frutales, y entonces son estos pasillos que son de mármol, un poco a la idea de Medina Azara, que fue uno de los también palacios que se hace precisamente para una de las sultanas. Y entonces por aquí había corzos sueltos, gacelas, había palomas, había perdices, y entonces todo eso te encontrabas tú cuando paseabas, que de repente salía una bandada de perdices o de cosas que no se podían escapar porque tenían todas las otras cubiertas, estas que se ven aquí, que aquí las he puesto transparentes, precisamente las he puesto transparentes para que se vea que están cubriendo todo eso, y entonces no hay posibilidad de que en ese jardín edénico los animalitos salgan. Y de ahí para arriba salían las torres de habitaciones, que al contrario, a mí me parecía que los hoteles de lujo, eso de tener un pasillo larguísimo, 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 y habitaciones y habitaciones, dices, si al señor de al lado, por mucho que aísles, organiza una juerga y se oye en todos lados, y vas pasando por el pasillo, y si tienes un amante, te ve todo el mundo. Digo, y aquí, sin embargo, los jeques árabes lo que tenían es que tener a todas las esposas en diferentes sitios para que no se pelearan. Porque todo el mundo de los harenes, los que hayáis estudiado algo, un poquito, todo el tema de las 1001 noches, y eso ha pasado, porque yo también lo he vivido con algún amigo árabe de estos que ha sido alumno mío y que me contaba historias de por allá, de las zonas estas de los sultanatos árabes. Y entonces lo que hacían son todo esto, son torres que tienen solamente una habitación aquí y otra habitación aquí, una habitación aquí, otra habitación aquí, y entonces esto es la zona de ascensores, por lo tanto, todo esto lo que ven siempre es todo el jardín, y alrededor estos son las torres estas, y aquí se ve perfectamente toda la parte de abajo, y es un casino, también un casino enorme, y entonces tiene las habitaciones, el casino, zona de juegos, y luego la zona de esparcimiento, donde tienes también piscinas de estas, que parte está cubierta y parte está al aire libre, y esa especie de
Aquí se ve un dibujo precisamente que hicimos de toda esta parte de abajo de las cubiertas, donde está el casino y donde están montones de sitios de recreo, aquí montones de tiendas de estas de lujo, se suponía que iban a estar los Prada, los Fiduci, los no sé cuántos, y todas las tiendas de mucho más lujo, pero al final la maqueta, cuando me la devolvieron, ni siquiera la habían abierto. Y yo me llevé la decepción más grande del mundo. Digo, aquí, o sea, que me he gastado todo el dinero para nada, y me lo han devuelto tal y como está. Y, de hecho, esas imágenes que está viendo son de la maqueta que todavía tengo allí colgada en el estudio, que me devolvieron esta gente. Y aquí es donde se ve un poquito cómo era una habitación. Esto es una zona de recibir a los amigos. Este es el dormitorio que tiene o una cama entera o dos camas, y que además está sobre un podio, y bajan por aquí unas pantallas desde arriba, y entonces cuando pones una película, la película teóricamente la ves en 3D y ves parte aquí, toda la película te rodea por completo. Y entonces estás en una situación que ni siquiera hoy día pues puedes vivir en este tipo de cosas. Y luego, como vemos, esto también es vidrio, y tienes pequeño jardín, y pequeño jardín, y pequeño jardín, que viene aquí, y aquí tienes pues baños redondos, esto para una de las mujeres, esto para otra de las mujeres, aquí están no sé cuántos, y entonces todo eso estudiado pues más o menos de este. Y estos son algunas otras de torres de más lujo, que tienen todavía más cosas que tenían las otras. Y luego, este es otro concurso también que es transformable, por así decirlo, porque el otro, pues cuando es invierno, gran parte de las boveditas que están cubiertas con lamas reguladas para que entre el sol o no, pues van abriéndose o cerrándose, y todo eso va cambiando a lo largo del tiempo. Aquí esto fue un concurso también, fíjense, que es del año 70, y el concurso era cubrir la plaza de Colón con el monumento que hay hoy día allí en Colón, que es una cosita que está pues aquí en el centro, ahí donde están las dos torres, está ahí en el centro. Y entonces yo lo que hice fue elevarme, como siempre, sobre el terreno, cubrir toda el área. Esto es la altura de la biblioteca, esta es la Biblioteca Nacional, fíjense que nos estamos moviendo casi a la altura de la Biblioteca Nacional, y esto es todo un parque lleno de árboles y demás. Entonces todo el lazo de circulación va colgado de lo de arriba, y luego abajo vuelve a haber parque otra vez, de tal manera que todo eso está además atirantado, que en aquel momento hacer una estructura atirantada, cuando se han empezado a hacer eso hoy, empezó a hacer también el Foster en alguno de las carreteras estas que van de París a no sé dónde, están colgaditas con cables. Entonces lo suyo, pero la ventaja del atirantado con respecto a cuando se hace una catenaria es que, si ustedes han visto cómo se hacen los puentes, tienes que ir enganchando las piezas, porque al principio la catenaria baja más de la cuenta porque vas colgando las piezas centrales, empiezas a cobrar para el lado, y hasta que no está aquello recuperado, y el encaje es realmente muy complejo y bastante difícil. Y esto estaba planteado así, y aquí tengo alguna recreación. Esto también es un dibujo. Esta es la Biblioteca Nacional, esta es la calle, esta es la Castellana, y esto es la calle Goya, me parece que sube por ahí. Y entonces tenemos aquí la serie de mástiles, y vemos que la estructura, que es una estructura modular, está reforzada en zonas que van de mástil a mástil, y tienen precisamente las zonas de refuerzo, porque es como si fuera una gran membrana enorme que está sujeta de una serie de puntos que están por aquí se ven ahí despacito, y llevó un trabajo verdaderamente impresionante el desarrollar todo esto, y al final no se hizo nada. Esto es una reconstrucción que hice a unos años, porque me había quedado tan frustrado de todo aquello, y entonces, como vemos, todo esto es un hormigón de estos ligerísimo, que es una espuma, pero hecha entre un polipropileno
y a la vez mezclado con algo de cemento para que eso no arda y no sea ignífugo, y sin embargo tiene partículas también de fibra de vidrio y entonces no pesa nada, pero tiene una resistencia verdaderamente salvaje. Todavía un hormigón de ese tipo no se ha hecho, pero estaba hecho para que todo esto son elementos modulares que van en esta cruz, así, lo veremos despacio, y entonces esos se van conectando unos con otros, y todo eso son módulos que están solamente la pieza que está encima de cada hexágono de estos son un doble triángulo equilátero, otro doble triángulo equilátero, y puede ser o vidrio, o puede ser maceta con árbol, o puede ser fuente, o puede ser, aquí hemos puesto una serie de fuentes, también que son fuentes que tienen agua pulverizada dentro y fuera, sobre todo fuera, y por dentro puedes pasear estando muy fresquito en pleno verano, y luego algunos que he quitado precisamente el vidrio para que se vean cómo era el cacharro este, que es enorme, que era, ya digo, una cosa inmensa, y en esa época toda la parte de abajo era también una fuente llena de árboles, y aquí había un teatro que luego es como una reminiscencia de lo que se organiza aquí en Barcelona, cuando hay el espectáculo ese de luz y color, ahí en el castillo este de Montjuïc, en no sé cuántos, pero esto era un teatro, en este caso lleno de vegetación y demás, y que en toda esta fuente también había espectáculos de danza e incluso espectáculos con agua, pero todo eso tenía unos pequeños pies derechos y se podía recubrir con láminas de vidrio, de modo que pudiera haber danza encima de eso, y veías también los surtidores salir alrededor y todo eso lleno de luces y demás, que podía haber sido bastante interesante. Aquí se ve cómo están todos los nudos de circulación, que al estar ahí arriba no ejercen ninguna influencia sobre la parte de abajo. La Castellana queda libre tanto en ese sentido como en este, y esto es la calle Serrano y Génova, y luego estos son unas pasarelas de peatones alrededor de esas fuentes que hay ahí también al lado, y estos son imágenes recreando un poquito algunos escenarios de lo que podía ocurrir aquí arriba, que ahí se ve esto es otra fuente de estas que entra y sale, gigante, que se puede recorrer por dentro, tiene unos paseitos en los que tú subes precisamente, y pulverizando agua por fuera, en pleno verano puedes pasear ahí como si estuvieras en la gloria bendita. Y entonces esto cuando en un momento determinado quitas una serie de piezas de estas y las sustituyes por vegetación, y puedes poner arbolitos, y puedes poner arbolitos crecidos y plantas con flores y todo ese tipo de historias. Y esto es visto desde abajo, toda la estructura, que estos son precisamente los tirantes de estas piezas para darle consistencia a esa membrana que acaba teniendo pues una sección, a pesar de ser un elemento plano con montones de puntos de apoyo, pero que tiene como 8 metros, como si fuera una cosa ligerísima de 8 metros de canto. Imagínense una plataforma de 8 metros de canto, que es muy fácil de que soporte un montón de esfuerzos sin que aquello valga gran cosa. Y esto es algunas imágenes desde la parte de arriba, viendo las torres estas de vidrio. Esta es en la parte del suelo, estas son esa especie de, como hemos dicho, de fuentes de vidrio, que no le puse ya las pasarelitas para no complicar la imagen, porque si no la imagen aquí en render se entiende mal y no se ve. Y por último, un concurso que también se hizo en Nueva York, que entonces yo planteé y digo el museo viajero. Uno de los problemas que tienen los museos, y yo como he estado también muy en relación con exposiciones y con cosas de todo tipo, y sé lo que vale cambiar una exposición de sitio, pues lo que íbamos a hacer es Manhattan, aprovechando que precisamente este es un chisme inmenso, y en uno de estos puentes de por ahí de Manhattan, que están ya acostumbrados a todas estas obras de todo este tipo, entonces lo que íbamos a hacer, que es otra de las cosas que también tengo un montón de proyectos, que le llamo el proyecto de las puertas.
Pues de las puertas que en principio son medio puerta, medio arco de triunfo. Yo digo, ¿y qué es una puerta? Pues una puerta es el espacio que separa el dentro del fuera, que le dieron los romanos. Si ustedes han estudiado algo de historia, precisamente los romanos a las puertas, cuando hacían una ciudad romana con los caldos y decumanos, había una novilla blanca y un buey blanco, iban trazando el sitio de la ciudad, que un augur, hay toda una historia que yo también les recomiendo. Me parece que hubo un arquitecto, no sé si alemán o así, hablaba sobre la fundación de la ciudad romana, que es precioso, pero precioso, precioso. Y entonces, donde llegaba la puerta, levantaban el arado y volvían a bajarlo otra vez, y entonces eso no se podía, en el momento que se había hecho, no se podía atravesar hasta que no se pusieran todas las cosas que se habían encontrado, se ponían en el llamado umbral, que por eso tenía tanta importancia en el mundo romano el umbral, porque todas las cosas que habían significativas, un trozo de una rama, un esqueleto de un conejo muerto, no sé cuántos, que tuvieran importancia en el terreno, se metían en el umbral. Incluso algunos de los recuerdos de las herramientas y cosas con las que se había hecho. Y de hecho era tan sagrado que en la historia de Roma, Rómulo mata a Remo, ¿y saben por qué? Que no lo sabe la mayor parte de la gente. Porque se atrevió a saltar por encima del muro de la ciudad, es decir, por donde habían hecho esa excavación inicial para hacer el muro de la ciudad. Y entonces eso era un sacrilegio que no se podía permitir. Y como hizo esa blasfemia ante los dioses, pues lo mataron. O sea, que fíjense la importancia que tenía todo el tema, y dentro de la arquitectura Y entonces la puerta, precisamente ese umbral, separa el dentro del fuera. Si tú te metías dentro, estabas dentro de la ciudad, y tú salías fuera, estás fuera de la ciudad. Y uno piensa, bueno, qué cosa más curiosa, ¿no? Y si te pones ahí en medio, dices, ¿y ahora dónde estoy? Es una situación, dices, no estoy ni dentro ni fuera, ¿no? Y entonces, gracias a ese tipo de temas, me dice una puerta inmensa, y digo, como además el mundo es redondo, separas el dentro del fuera. Y entonces yo estoy fuera, ahora me meto dentro y empiezo pum, 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 y llego al punto de partida y digo, anda, si estaba fuera, pero hace un rato estaba en este mismo sitio, estaba dentro. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro y qué es lo que hay fuera? Que es una cosa que los arquitectos no hemos analizado, y gran parte de los problemas de la ciudad son por el dentro y el fuera. Porque si los vecinos están poniendo y están invadiendo el terreno del exterior porque han puesto un tocadiscos y son las 2 de la madrugada, viene el ayuntamiento y dice, no, oiga, yo estoy en mi casa. Y entonces sale toda una normativa de ruido, de contaminaciones, de historias, de no sé cuántos, porque no está tan claro qué es lo que es dentro y qué es lo que es fuera, y hasta dónde llega una persona, si la persona termina aquí o llega algo más. Ustedes se han dado cuenta que una persona que no es amiga tuya, como se te acerque un poco, tú te retiras. Dices, oye, como decían algunos en los barrios estos chelis de allí de Madrid, pero te he tocado, hombre, te he tocado. Y el otro se quedaba así. Y eso, pero que es un chiste jocoso, lo que da precisamente es idea de ese tipo de cosas. Y en el mundo árabe, una persona, si no tiene confianza contigo, no te puede tocar. Y entonces es una cosa tremenda, tremenda. De hecho, a mí me robaron en una de las medinas de allí de Marruecos. Yo había cogido un chavalillo de estos que decía, sí, papá, sí, papá, sí, pagué, sí. Me decía el chavalillo. Y entonces me decía que él me llevaba, porque yo quería ir al Hotel Athletic, que tenía ahí un rollo, un macabeo también, de una aventura de estas curiosas, con espías y con cosas, en la época de los polisarios y demás, y todo lo demás. Y entonces me llevó el chaval hasta donde estaba eso, y cuando volví al Land Rover, pues me habían desvalijado por completo. Y entonces yo, que había ido con todo un cargamento de comida y tal, porque hacía esos viajes que salía desde España hasta Argel y bajaba a los campamentos de estos y no sé cuántos, y había llegado allí a Argel para contactar con los polisarios, y me dice,
Y me dice, bueno, y estaba con un taxista que también iba a denunciar el robo que le habían hecho, no sé cuántos, y me pregunta, pero vamos a ver, el chiquito este que le llevó allí al Hotel Atleti, ¿le llevaba cogiendo por el brazo o iba simplemente a su lado? Digo, no, iba a mi lado. Dice, usted no se fía aquí en Marruecos de una persona que le va a hacer un favor y no le toca. Porque si no te toca, te va a traicionar. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Y ahora vemos, en vez de una persona, un edificio. ¿Qué es lo que es dentro y qué es fuera? Y uno piensa, no, a partir de aquí no, porque los ruidos de dentro y los ruidos de fuera, y entonces, ¿por qué hay derechos de vistas? Y eso es completamente arquitectura. No, usted no me puede hacer una casa ahí. Y eso ha pasado en Madrid, por ejemplo, con las torres esas que se hicieron allí en una de las torres de Carvajal, de Javier Carvajal, enormes, que estaba al lado de la Puerta de Alcalá. Y entonces se organizó un cirio de muchísimo cuidado, porque es eso, estaba realmente aquel edificio destrozando una perspectiva maravillosa. Te ponías en Cibeles, veías la Puerta de Alcalá sobreelevada en esa zona de Alcalá y de repente salía la Torre de Carvajal, que sería un edificio precioso, pero que estaba machacando todo un perfil de una ciudad barroca maravillosamente estudiado. Y aquello era un crimen. Entonces, ¿qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera? ¿Y qué es hasta dónde llegan los derechos de las cosas y la influencia de la arquitectura? La influencia de la arquitectura tiene un recorrido inmensamente largo. Y aquí exploraba yo precisamente este tipo de cosas. Y entonces, esto era una islita, los que hayan estado en Manhattan, uno de los puentes pasa por una islita que hay ahí abajo. Aquí lo vemos, que es esta islita de aquí, que había un hospital de contagiosos y entonces eso, como quedaba ahí en medio del río, no se podía llegar nada más que en barca a la isla. Y el puente pasa como por aquí encima, y ves la islita allá abajo y queda incluso una ruina. Y entonces hicieron un concurso para ver qué se hacía con este edificio, que querían hacer un museo, y se hizo un concurso. Y yo digo, mira, eso lo mejor es dejarlo como está, y lo que vamos a hacer, pues como siempre, una cosa que pueda pues casi desaparecer. Entonces aquí te ponemos un pantalán de madera, pantalán como los de los yates y demás, y luego aquí una serie de elementos que son de hormigón, pero flotan. Inicialmente el hormigón, saben que nació para los cascos de los barcos, el hormigón armado. Lo que pasa es que luego no se utilizó porque la corrosión y demás, en aquella época todavía no se conocía una forma eficaz de hacer el hormigón impermeable y que la corrosión no atacara ni al cemento ni al esto, y entonces se acabó utilizando para los edificios. Pero yo, personalmente, la idea esa de que me imagino que ustedes, como son muy jovencitos, ya no conocen el nombre de un arquitecto que cuando yo era más joven, en los años 70, era el dios de la arquitectura, que se llamaba Raymond Abraham. No lo sabe nadie. Bueno, ¿cómo han desaparecido los popes inmensos de la arquitectura? Bueno, pues la frase de este hombre era building for the last. Yo decía, hay que tener, joder, ni que fuera un faraón egipcio. Me parece, pero el disparate más grande del mundo. Si el problema, para mí, es que los edificios, el uso que tienen, se queda obsoleto muchísimo antes de que el edificio haya desaparecido. Y la ciudad tiene un problema terrible. Imaginémonos que las viviendas no duraran más que, por ejemplo, ¿cuánto dura un coche? 15 años, echándole largo, porque normalmente uno lo cambia antes. Y a los 15 años ha desaparecido que una vivienda no durara nada más que 15 años, o una ciudad. Y se va renovando continuamente, porque todo va desapareciendo, y entonces puedes tener una ciudad nueva continuamente, pum, 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 se va renovando, se va reestructurando, pero como somos tan conservadores, y justo la profesión más retrógrada, más vieja y más obsoleta del mundo es la nuestra. Y yo me paso el día predicando de que tenemos que cambiar, porque como no cambiemos, ahora mismo ya lo estamos viviendo. Y yo cuando están los jóvenes digo, mira, es que vosotros
Yo creo que os habéis equivocado, ¿eh? Si alguno hace una vivienda, va a ser a sueldo y en una oficina de estas de una constructora o de una promotora y nada más. Y cobrando un sueldecito como hace tiempo cobraba un delineante, sin más. Y ese es el futuro. Bueno, pues entonces, aquí un segundito. En todas estos eran barcazas de hormigón cubiertas por un vidrio que era optoeléctrico, de tal manera que si había mucha luz, pues eso, para que las obras que hubiera ahí expuestas fueran pintura, fueran escultura, lo que sea. Y entonces, todo esto eran salas del museo, el museo estaba aquí, pero aquí está solamente la zona administrativa, y entonces todas las salas del museo estaban aquí flotando. ¿Que querías hacer una exposición, se hacía una exposición de Picasso que ocupaba todo esto? Pues en vez de desmontarla, los embalajes, es que ustedes que no están metidos en ese mundo, el embalaje y desembalaje de una exposición y lo que hay que pagar a las aseguradores de los cuadros y de las cosas, es una fortuna de tal calibre que por eso se hacen tan poquísimas exposiciones de grandes figuras y grandes cosas, porque vale aquello un disparate. Y llevarlo por carretera, todo el sistema de seguridad de esos grandes camiones con cuadros enormes. Imaginémonos que sacaran el Guernica, que no lo sacan ni en broma de ningún sitio, del sitio donde está, porque esa obra la empiezas a tocar y como te descuides, primero por el tamaño que tiene, vale el transporte de eso, pues un dinero que no está. Y entonces aquí te llevas la exposición entera y te la llevan con un barquito y como siempre hay, pues aquí en Barcelona tienes un puertecito estupendo, le ponen no sé cuántos y va la gente al puerto y va y ve su exposición tal y como está concebida por el que lo ha hecho y luego se van tan tranquilos y luego se lleva a lo mejor a Valencia y luego a Bilbao y tal. Y no cuesta un duro nada más que el transporte de todo eso. Y entonces, este cacharrito, que vemos aquí, que está, ya se ve aquí, tiene el tema este administrativo, es una gran puerta, que también es la puerta simbólica que separa el dentro del fuera de lo que es Manhattan de lo que no lo es. Y teóricamente en Manhattan, pues como la puerta está transversal, Manhattan está ahí, y entonces la puerta, como va en sentido paralelo al río, pues entonces llega a dar la vuelta al mundo y tal, y es la primera puerta del mundo. Y dice, y todo el mundo está dentro. Y usted dice, yo soy, bueno, sí, usted, pero usted está dentro de la puerta. Dice, usted será israelita, será ruso, será soviético, pero está. Y entonces esto también es por así decirlo, y yo que he sido como utopista, soñador y demás, ¿qué piensas? Si toda la Tierra es el mismo planeta, si ahora mismo toda la mierda que hace un país se la lleva el aire y la lleva a otro lado y lo sufren el resto de la gente, dices, pero ¿cómo se puede pensar que se puede controlar eso? No se puede controlar. Decía, imaginémonos que estamos en una frontera, en la época de la Edad Media o así, una frontera entre España y Francia y viene un poquito de roce y entonces hay como 1000 arqueros de esos de un ejército de aquellos y tiran al aire, un día de aire, casualmente un día de aire, y tiran en su propio terreno, unas en vertical, pero viene el aire y se lleva las flechas al otro lado y mueren 400 soldados del otro sitio. ¿Quién tiene la culpa? En el fondo, el aire, si no hubiera habido aire, digo yo. Entonces, que son problemas, dice, no, oiga, que yo la he tirado para arriba y teóricamente me tenía que haber caído a mí, yo por eso estaba con el escudo para luego defenderme. Entonces, que este tipo de meditaciones que parecen absurdas y sin sentido, tienen detrás una carga y una miga muchísimo más grande, que yo espero que tarde o temprano, a lo mejor dentro de 40 o 50 años, pues algunas cosas de estas se lleguen a hacer y un día pues vean en medio de un campo completamente yermo y tal, una puerta gigantesca y digas, ¿qué hace esto aquí? Si para allá, hasta dentro de 80 kilómetros no hay nada y para el otro lado lo mismo y todo esto está desierto. Y dices, pues eso, está diciéndonos, el mundo es una esfera y todo lo que hagamos lo vamos a sufrir. Y entonces, esas flechas que yo pensaba que se las llevaba el aire, que las lanzaba para arriba, lo que hace el aire es ¡plas!
y te cogen y te atraviesan después. Y luego te quejas. Bueno, pues aquí acaba todo. Aquí está la CLB y aquí vemos, estos son además de vidrio, para que no se vean, son de vidrio especular, entonces yo en el render las he tenido que marcar más porque si no, no se veían, que es de lo que se trata, de que luego, sin embargo, en el paisaje, visualmente, vas por el Hudson y prácticamente eso ha desaparecido y esto pasa lo mismo. Ves aquí que gran parte, ves la puesta de sol y ves no sé cuánto, y esto es el sol y el horizonte, y esto es agua de lo que hay enfrente, y ahí están los barquitos remolcadores que van llevándose, que son unos barquitos muy chiquitos, y esto es y esto de aquí es una especie de plataforma donde ves qué es lo que hay dentro y qué es lo que hay fuera. Dice, ¿cuál es lo más interesante? Dice yo, no sabe, no contesta, como hacen como hacemos en... Y esto es una de las zonas interiores de la islita, donde había también aquí en el centro para representaciones también de teatro y de mimo y demás. Y estos son partes del museo que no se ven tampoco porque todas estas escaleras y demás son también reflectantes y gran parte queda ahí una cosa de paisaje extraño, de mezcla de un montón de cosas distintas. Bueno, y con esto les decimos, aquí se ha acabado, a todos esos que hay ahí arriba, que nos están mirando, le decimos, señores, encantado de haber estado con ustedes. Sí. Muchas gracias, José Miguel. Y ahora abrimos un turno de preguntas para los estudiantes, si queréis comentar algo, y si no, también los arquitectos que tenemos aquí, Alfonso Soldevila. Bueno, yo quisiera decir una cosa, que es que se han hablado de 3 temas referentes a la arquitectura que están como bastante desprestigiados en general. Perdona, pero es que como tampoco estoy muy bien del oído, el sonido, no te he entendido nada, pero no. Así sí, te entiendo perfectamente bien. Mucho mejor, lo que pasa es que allí detrás no te oyen. Por lo que decía es que se han hablado de 3 temas que están bastante desprestigiados en las escuelas de arquitectura y están presentes en todo tu trabajo. El primero es la imaginación. El segundo es el diseño y el tercero es el diseño. Entonces, la imaginación cada vez está más desprestigiada en las escuelas de arquitectura y en la producción, porque la normativa va directamente en contra de la imaginación. El ingenio es una cosa que ni siquiera en las escuelas de ingenieros se tiene en cuenta. No hace falta para un ingeniero que al principio tendría que ser la persona que tiene más ingenio del mundo. Y entonces no es necesario, porque con el ordenador soluciona todos los problemas sin necesidad. Y la tercera, que es la inversión, es una cosa como bastante difícil hacerla profesionalmente en nuestro país, porque hay una desconfianza brutal. El sistema de inventar, es decir, de inventar un producto, es decir, que lo has copiado de un sitio determinado. Entonces la gente te puede hacer mucho más caso, porque dice, si este señor lo ha copiado de tal sitio, aunque sea mentira, pues entonces puede hacerlo más caso. Quiero decir que estos 3 aspectos... Ya, pero que eso, ¿qué es lo que quiere decir? Pues la tesis que yo he estado tratando de mantener, que los más por así decirlo, el oficio más prehistórico, más antiguo y más atrasado es el nuestro. Porque de hecho, fijaros que en la cocina siempre, yo recuerdo cuando yo era chico, tenía mi madre un libro de recetas que se llamaba El libro de la condesa de la Pagadera, Pues, y entonces cogías, y claro, aquello decía, no, tienen que ser sardinas de Santurce,
pero solamente de septiembre a no sé cuántos, porque son las mejores y tal. Y decías, ostras, es que como hagas una receta así, a ver, no te sale, aquello te sale maravillosamente bien, pero ¿quién se puede gastar ese dinero? Era imposible. Pero ahora ya ni siquiera se dan recetas, es decir, que los cocineros lo que dan son criterios, que eso es lo que nos falta a nosotros ahora, porque con criterios fomentas la imaginación, fomentas el desarrollo de cómo resuelves ese problema, fomentas no sé cuántos, y nosotros seguimos haciendo arquitectura con recetas. Y por eso tienes un librito, y yo recuerdo que lo de las recetas, en la época de Vitruvio, que yo tengo todos los libros que se han hecho de normas de arquitectura y de arquitectura, los tengo todos en la estantería. Yo leo los antiguos, los modernos, los viejos, porque para hablar de algo, en principio, lo primero que tienes que estar es un poco informado y no leer solamente lo que viene en la última revista, porque entonces no estás informado. Y dices, oye tú, pero si esto es traducido a la arquitectura moderna, es el Vitruvio. Y de hecho, los arquitectos hemos estado dedicados al lujo y a la vanidad durante toda nuestra vida, porque el primer libro que habla, dice, en viviendas para toda persona de todo tipo y condición, y es ya del siglo XVII. Y entonces es de un artesano de los que están, que tienen un cierto nivel, tiene su tallercito abajo, y luego arriba tiene la zona de comedor y no sé cuántos, y tiene unas escaleritas además por fuera que son las que se suben, y luego en la de arriba del todo, que es la más alta, tienen los dormitorios. Y pensaba, y los arquitectos, y sobre todo, y ese libro pasó sin pena ni gloria, y eso, los arquitectos, ¿cómo nos íbamos a ocupar de eso? Y entonces, por eso, muchas de las cosas mías, y no he traído montones de cosas, pues yo soy la primera persona que he hecho viviendas de papel, pero de papel para vivir dentro, que son de papel, de este cartón ondulado, que no es cartón, como el célebre arquitecto este japonés que coge unos cilindros de cartón, que aquello es ni hormigón ni acero, vamos, es una cosa, y luego además pones los cilindros uno al lado del otro y dices, oiga, y por las ranuras aquí, ¿qué haces? ¿Pones silicona o qué haces? Y entonces no, de papelito. Y las hice en MIT, no las he traído en MIT, me las hicieron los alumnos, hicimos unas viviendas que además eran por habitaciones, y eran viviendas de emergencia. Las pidió el ejército de Estados Unidos. Y cuando se las íbamos a dar, dijeron, no. Y luego yo empecé a indagar y decía, ¿y por qué? Por una razón muy sencilla. Porque como esas viviendas que eran de emergencia eran para resolver los casos de los refugiados y de las historias, y entonces pensaron, es que como se metan en estas viviendas, que son estupendas y que luego además le pueden añadir más módulos y estar toda la familia y luego le ponen una cocinita afuera y unas cosas de no sé cuántos, a los refugiados que están en Sudán, luego les dices que vayan a su poblado a vivir al aire libre y no se van. Y entonces no se desarrollaron por eso. O sea que fíjense las vueltas que dan las cosas y todo lo que tiene en el fondo, que encima que trabajas, y entonces había diseñado también una ciudad que empezaba a crecer también por zonas de habitación y tenía un pocito, incluso hice unos modelos que no he traído de silos de agua que eran no rígidos, sino eran de plástico y que se autohinchaban con el agua. El agua era la que le daba la forma, tenían un poco de forma así cónica, según iba rellenando, se va subiendo el agua, y arriba tenían un pitorrito estos, pene-vagina, para meter y que no entrara también la porquería de fuera y no sé cuántos y tal. Y lo mismo, no se llegaron a hacer porque como tampoco se hacían las vivienditas que no querían que estuvieran allí muy fijos y no sé cuántos, y todo aquello quedó en maquetas y ensayos que se hicieron, silo de cereales transportable también, y piensas, ¿y cómo un arquitecto se dedica a hacer silos de cereales transportables? Y eso los hice en tamaño real, y se iban a haber vendido también, y luego, no, pero es que entonces, claro, todos los silos que tiene el ministerio, esos que han hecho enorme, que los campesinos tienen que ir para allá, si los dejan en sus tierras, luego el ministerio, ¿cómo controla las cosechas? Cosas de ese tipo. En este sentido, yo quería decir que los ingenieros generalmente han estado mucho más avanzados que
por supuesto. ejemplo, cuando se hizo la casa SEA, empezaron a construir coches, resulta que había unos grandes almacenes para grandes hangares, para guardar todos los coches nuevos recién terminados. Y entonces vino un ingeniero y dijo, oye, ¿por qué no elimináis los almacenes? Dijeron, ¿cómo es posible? Después de utilizando una pintura de calidad. Y entonces, utilizando una pintura de calidad, destruyeron o dejaron de construir todos los almacenes de la casa. Automáticamente, los fabricantes de coches dejaron coches fuera. La pintura es buena en el momento de... Claro, no necesitas. Hombre, sí, los coches están hechos para estar por fuera en barro y en todo, lo que sea, claro. También pueden estar a la intemperie y las personas que montan los coches, pues resulta que tienen un traje confortable, como si fuera a tener un asegurado que está todo el día fuera en la calle, o en el civil, o un personaje del ejército. ¿Para qué quiero yo la paz? ¿Para qué quiero yo el edificio? El tren de fabricación tiene tanta entidad y es tan potente el mismo que no necesita edificio. En ese sentido, esto sincroniza un poco con lo que decía al principio, que la arquitectura en muchos casos pues, no es necesaria o podría desaparecer. Sí, señor. Por ejemplo, una catedral que utiliza 4 horas el domingo y el resto de la semana no se utiliza. Entonces, afortunadamente, la catedral es un espacio fantástico y merece la pena tenerlo. Pero a nivel funcional no sería necesario. Pero pongo un ejemplo mucho más paradójico y peor. Las viviendas que hacemos habitualmente no sirven para nada porque están siempre vacías. Demostración, una parejita que mira y se miran a los ojos, ¡ay, cómo te amo! ¡Ay, qué cosa tan tierna! Bueno, pues nos vamos, no tenemos más remedio que casarnos y tener hijos. Bueno, pues entonces, bueno, hablamos con los papás y vamos a pensar que vamos a ir eligiendo una vivienda, porque mientras somos novios van construyendo la vivienda y no sé cuántos, y luego, pues nos vamos a meter ella, y entonces van a una constructora, hablan con los papás, les dicen que sí, van a la constructora y miran unos planitos, y dicen, bueno, y además, claro, porque aquí en la vivienda que tenga pues 2 dormitorios, uno para los niños, otra para las niñas, el dormitorio de nuestro matrimonio, un cuarto de baño para nosotros, otro pequeñito para los otros, la cocinita, el vestíbulo, un pasillito y tal. Y resulta que nadie ve las estadísticas, porque esto de todas estas investigaciones que estamos haciendo, el plan investigador, en el año 2000, cogiendo las estadísticas, estamos en el 2014, en el año 2000 saco yo toda la estadística de todos los matrimonios que se celebran y cojo el año 2002, la siguiente estadística, 1 de cada 3 matrimonios ya no existía en el año 2002. O sea, el 33% ya se habían separado, se habían divorciado. Y luego, el año siguiente, y te quedaba y decías, bueno, o sea que esos, primero, se han embarcado en esa deuda y luego resulta que ni siquiera se han casado, los más desfavorables. Los otros se han casado y al año siguiente, antes de que todavía esté terminada la casa, ¿y a cuántos años es la hipoteca? Y entonces yo estoy hablando, y sin embargo, una frase mía de los años en los que yo estaba trabajando, haciendo mis primeras casitas de ladrillo, y cuando yo vi que mi hijo, que yo pensé, pues mira, este lo voy a hacer arquitecto, porque tiene que ser como su padre, y disfrutar, y lo llevé a unas vivienditas que estaba haciendo en Leganés de ladrillo, y entonces habíamos empezado, pues eso, se sube primero la planta de abajo y se ponen luego los forjados, luego se van poniendo los muros de la parte de ladrillo de arriba y estaban ya como en la última planta empezando a levantar algo de la estructura y habían puesto pues la típica escalera que tiene la zanca hecha con rasillón de estos pum 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 y un pequeño peldañito y lo llevo por arriba y veo que el chaval, que era un moco así y se fijaba más que su padre todavía, iba
miraba para arriba y yo decía, ya cae, este arquitecto. Llego hasta arriba y el chaval venga a mirar y cuando empezamos a bajar me dice, oye, papá, ¿y por qué estáis tirando este edificio? Sí, vosotros os reís. Y yo pensé, me bajé al día siguiente abajo, me puse en la puerta, cuando venía un camión cargado de ladrillos nuevos, salía un camión entero de escombros. Por cada camión de ladrillos, con eso del esponjamiento, que no sé si os lo han explicado ya a la hora de medir más esponjamiento, porque cuando rompes una cosa así en trocitos, ocupa 4 veces más que cuando estaba entera. Y yo pensé, esto se ha acabado. No estamos haciendo viviendas, estamos haciendo muriendas. Aquí murió mi padre después de 40 años de no haber terminado de pagar la hipoteca. Entonces, estás haciendo la tumba de tu padre. Pues claro, pero es que es así, es que es tan crudo como eso. Pero luego además, cuando eso no se han casado, o se casan, pero cuando se casan está solamente ocupado el matrimonio, el dormitorio del matrimonio. Y hasta que no tienen un niño, el resto de la casa está vacía, porque cuando están en el dormitorio no están ni en el cuarto de baño, ni en el pasillo, ni en el estar, ni en el no sé cuántos. Pero cuando están en la cocina, no están ni en el cuarto de baño, y si tú analizas a lo largo del tiempo, la casa está siempre vacía. Y dices, y luego ya, cuando llega la vejez, no te quiero decir, aquí los nietos ya se han ido con no sé cuántos y tal, y está el abuelito, el pobre que no se puede ni mover, y está sentado solamente en el estar, y duerme en el sillón, que lo ha hecho sofá-cama, para no moverse, y dice, bueno, y entonces, ese tipo de viviendas es el que necesita la sociedad. Pues no, señor, y es así, y estamos equivocados. Y entonces, viviendas unipersonales. Dices, pero hombre, ¿y la familia? Cójanse la estadística del año 2000 decía, empezaba familia unipersonal, que es otra de las cosas que a mí me dio por pensar y digo, ¿cómo? ¿Familia unipersonal? Pues sí, señor, porque de hecho, aunque esa persona esté separada y los hijos lo tenga la mujer, él sigue teniendo familia y siendo una familia que en ese caso es él solo la persona que ocupa esa vivienda. Entonces, que estamos completamente fuera de órbita, insensatos, haciendo cosas que no necesita nadie. Y luego encima nos quejamos y dicen, pues el futuro está, pues claro, porque estamos haciendo viviendas que no las necesita nadie. ¿Y cómo vas a pagar una hipoteca a 40 años? Es que eso me parece, vamos, a mí me ha parecido toda mi vida tan insensato y gran parte de todas muchas cosas de estas que no hemos visto aquí todavía y llevo trabajando como un salvaje. Ahora no tengo obligación, nada más que doy 3 o 4 clases al mes en la Universidad Camilo José Cela y me paso todo el día en el estudio con el ordenador haciendo montones de cosas y tal, y no sé qué, para luego tratar de llevar una serie de propuestas y hablar con el Ministerio de Obras Públicas y hablar con el Director General de la Vivienda y hablar con no sé cuántos, a ver si de alguna manera acabamos con todo ese tipo de normativas que impiden que se hagan un montón de cosas que de momentos que no tienen el menor sentido. Y claro, ¿quién tiene una vivienda? Es que está todo el mundo, fíjense que la economía, hecatombe de la economía mundial ha empezado en Estados Unidos y por el tema de las hipotecas. Y las hipotecas que paga un norteamericano en esas casitas que son como las de los 3 cerditos de paja que haces, que han visto cuando llega una catástrofe, pero es así, cuando llega una catástrofe, ¡ras! Y todas están tiradas. Pero una semana o 2 semanas más tarde se han vuelto a levantar. Como no cuestan nada, con el 2x4 se ponen a esta no sé cuántos y empiezan clac, clac, clac. Yo, como estaba además paseándome por todo Estados Unidos y viendo todo este tipo de cosas para saber cuál es la realidad de las cosas. Y entonces digo, hombre, claro, así, pues bueno, que se las lleva. Lo que les ha costado ha sido las escuadrillas y cosas. Han cogido un librito de estos de recetas, su casa, su vivienda, house, y entonces tienes unas recetitas, coges tu iPhone, tienes el planito y todo, pum, 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 te haces tu casita y sobre todo le haces luego el sotanito ese que es de los hobbies y tal, que trabajan todos los norteamericanos, que trabajan mucho con las manos. Y nosotros, yo no conozco ningún arquitecto que haya cogido un ladrillo y haya intentado
Algún día ir a una obra e intentar poner 2 ladrillos como Dios manda, a restregón. Ya veremos a ver lo que pensáis de lo que es el mundo de la construcción, ¿no? Que es, lo tienes que poner así, pum, 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 le quitas un poquito, tal, y además tiene que estar semiseco, ¿para qué? Porque aquello está muy blando, luego retrae, y aquello se agrieta, y aquello no sé cuántos, y tal, y luego pones el siguiente. Y dices, y miras para arriba, y dices, joder. Y terminar una casa de estas de ladrillo, se tarda 1 año y medio o así. Venga. Muy bien. José Miguel, muchas gracias. Y ahora sí que se ha ganado un gran aplauso. Y continuamos con unas cervezas fuera. Gracias a Estrella Damm nos tomaremos una cerveza con los alumnos, por si alguien quiere continuar con el diálogo. ¿Dónde está el...? Porque si no me lo dejo el pendrive, ¿dónde está? No, a vosotros. ¿Eh? Pero ya te digo, para mí es que los alumnos necesitan